Esta mañana, mis hermanos, nosotros nos reunimos para poder adorar al Señor, pero de manera especial quisiera que cada uno de nosotros recordara la importancia de esta fecha, de este día, en función de nuestras vidas girando alrededor de Cristo. Si nosotros lo que vayamos a hacer este día y lo que vayamos a hacer lo que nos resta de año, si nuestras vidas no giran en torno a la persona de Cristo, no hay sentido, no hay propósito. Y si tienes la oportunidad esta noche de reunirte con algún familiar para alguna cena, muéstrale también a esas personas la importancia de que no solamente una cena, una noche, Cristo sea recordado como ese Dios encarnado, sino que Él sea valorado por cada uno de aquellos que hoy pueden estar celebrando algo. Hay unas palabras de San Agustín, el cual llegó a decir en su momento lo siguiente: una cosa sé, que me va muy mal lejos de ti, y también sé que toda mi abundancia, que no es Dios, es mi pobreza. Eso lo llegó a decir en una de sus confesiones. Así que alejado de Cristo, nada somos. Cerca de Él, somos todo, porque Él es todo y el todo para nosotros. En este sermón estaré argumentando lo siguiente: abusar del Dios que salva te destruye el alma. Abusar del Dios que salva te destruye el alma. Y es algo que ustedes deben recordar siempre. Si abusamos, aunque sea un poco, de ese Dios salvador, de esa gracia salvadora, ten mucho cuidado, no sea que la luz que haya en ti sea tiniebla. Por esto, el sermón lo he titulado La autodestrucción. Una persona se autodestruye cuando abusa del Dios que salva. Una persona exige y le demanda a Dios actuar cuando éste está abusando de él. Ahora quiero que sepas algo. A pesar de que la palabra abusar no aparece en estos versículos, mi intención es mostrarte a ti que sí hay una realidad en cada ejemplo que Judas coloca para decir esto. Cuando hablamos acerca de abusar es menospreciar. Una persona que abusa de alguien es una persona que menosprecia a alguien, es una persona que utiliza a alguien. Así que estaré argumentando que cualquier persona que menosprecia al Dios Salvador se está metiendo en problemas. Porque no solo lo menosprecia, sino que está utilizando a ese Dios que salva. Y no hay una cosa más delicada, mi querido hermano y amigo, que utilizar a un ser supremo como si fuera nuestro esclavo. Él no es nuestro esclavo. Él es Señor. Él es cabeza de la iglesia. Él es rey, Él es amo, Él es soberano de su mundo. Y aunque no lo quieras creer, Él es el dueño de tu vida. Y hace contigo lo que quiera y lo que le plazca. Es un sermón, mis hermanos, que está basado en la epístola de Judas, desde el versículo 5 hasta el versículo 7, titulado La autodestrucción. Y hay tres cosas que quisiera mostrar esta mañana. La autodestrucción, en primer lugar, surge al no creer en el Señor. Versículo 5. Surge al no creer en el Señor. Segundo, surge al no guardar la dignidad. Versículo 6. Y por último, la autodestrucción surge como ejemplo para otros. Versículo 7. Ahora vamos a hablar un poco acerca del contexto que quizás nuestro hermano el domingo pasado habló. Judas es el hermano de Jesús, el hermanastro de Jesús, hermano de Jacobo, líder principal de la iglesia, pero Judas, él se estaba autodestruyendo antes de la resurrección, porque Judas no creía en el Señor. Él no creía que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Judas era como cualquiera de nosotros hoy acá, antes de llegar a la fe. Judas era un incrédulo.
Él no podía admitir y reconocer de que su hermano que estaba con ellos allí en casa era el Mesías, era el Salvador. Pero algo ocurrió luego de la resurrección. Y la escritura muestra cómo sus hermanos comienzan entonces a aferrarse de ese Dios que antes habían aborrecido. Así que el Judas incrédulo ahora es un Judas que cree en el Señor. Y en función de esto, él ve que algo está ocurriendo en las iglesias en ese momento. Por eso en su epístola, él llama a esos días los últimos tiempos. Los últimos tiempos ya han comenzado y Judas lo sabe. ¿Cómo sabía que los últimos tiempos habían iniciado? Porque hombres habían entrado encubiertamente en las iglesias y ellos eran los principales líderes de iglesias locales. Por esto Judas en el versículo 3 muestra el propósito de la carta y dice, es necesario que contendáis ardientemente por la fe, que fue dada una vez a los santos. Tú eres santo y los santos somos llamados a contender ardientemente por la fe. Ver el pecado y guardar silencio es prácticamente perder la guerra. Y nuestro comandante supremo y nuestro comandante en jefe nos va a llamar a una junta militar, donde vamos a tener que ser sentenciados por él si nosotros no actuamos cuando el pecado está floreciendo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Mis hermanos, no sabemos en sí a qué iglesia de manera particular Judas está escribiendo, pero lo que sí sabemos es que Judas es tipo misionero, tipo pastor itinerante que va a una iglesia, ha visto problemas y decide atacar. Pero si has leído la epístola, te das cuenta que Judas en ningún momento habla acerca de la predicación falsa o acerca de la teología falsa. No lo hace. ¿De qué habla Judas? De la vida falsa de estos hombres falsos. Hermanos, no hay una mejor forma de demostrar que un líder no es líder de Cristo o no es un anciano llamado por Cristo cuando su vida no es el reflejo de la palabra irreprensible. Si no eres irreprensible, no eres perfecto, y si no eres perfecto, entonces no eres llamado al ministerio. Esa era una de las cosas que hablábamos el domingo pasado. Y cuando Pablo habla acerca de ser una persona irreprensible, no está hablando de ser una persona glorificada, está hablando de ser una persona perfecta. Así que como creyentes, ya no solamente como ancianos y diáconos, sino como creyentes somos llamados a esto. Y es allí donde él ve esa necesidad, Judas. Y es allí donde Judas, al ver cómo hombres están abusando de esa gracia salvadora, Judas dice lo siguiente: mostraré a mi audiencia ejemplos de juicios pasados para que entiendan que ellos ya están guardados para un juicio futuro. Así que veamos entonces la primera parte. La autodestrucción, en primer lugar, surge al no creer en el Señor. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Judas en esta primera parte le recuerda a los hermanos que el Dios que salva es el mismo Dios que destruye. El Dios que salva es el mismo Dios que destruye. Ese Dios que salva a los hombres es el mismo Dios que va a destruir a los hombres. Y aunque él hace referencia de la salvación, Judas no desea descansar sobre esa verdad, sino que él desea proseguir más adelante para mostrar qué es lo que hay. Fíjate cómo él inicia. Él inicia diciendo, recordarlos. Ahora quiero recordarles. Es decir, es algo que ya ha sido sembrado en los corazones y en las mentes de ellos, pero que probablemente ellos hayan olvidado. Así que Judas lo que va a hacer es refrescar una verdad que ellos ya saben. Y no hay una mejor forma de hacerlo a través de la repetición. Repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Para qué? Para de esa manera grabar, almacenar
en nuestras mentes y nuestros corazones. Y fue la manera en que aprendí desde pequeño números y suma. A mí me decían un caramelo más un caramelo, ¿cuánto es? 2 caramelos. Y después me decían, y te quito un caramelo, ¿y cuánto será? Un caramelo, a través de ilustraciones. Y eso se repetía casi todos los días, porque a mí se me dificultaba mucho. Dios, de una manera única y especial, a algunos de nosotros, no a todos, nos da una memoria retentiva. Increíble. Una memoria que usted lee algo y ya lo captas, lo almacenas y no se te olvida. Pero no todos somos así. Yo no soy de esas personas. Algunos de nosotros tenemos que leer, leer y leer y seguir leyendo 1, 2, 3, 4, 5 y muchas otras veces para de esa manera retener el mensaje que se está dando. Judas sabe esta verdad y él lo dice. Ahora quiero recordar, aunque ya definitivamente lo sabéis todo lo que yo les voy a decir a ustedes, ustedes lo saben. Pero aún así, Judas no se intimida. Él no retrocede. Él no se ve atemorizado, sino que Judas le enseña lo que él quiere mostrarle. ¿Y qué es lo que desea mostrarle? Su enfoque en función a lo que están viviendo. El enfoque de Judas, como dije al inicio, no tiene que ver con la primera parte, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Judas hace una alusión de un versículo muy corto de Génesis para recordarle a estos hermanos que probablemente sean judíos, cristianos, porque si él está haciendo alusión a historias del Antiguo Testamento, es muy probable que la mayoría de personas en ese local sean judíos con una enseñanza o un trasfondo judío. Y si no es así, Judas por lo menos sí lo tiene, porque su papá, su mamá son judíos. Así que las historias que Judas ha escuchado son historias judías. Y una de esas historias judías tiene que ver con haber sido salvado de Egipto. Él está allí hablando y le dice, ustedes saben muy bien que Dios nos salvó de Egipto. Le está diciendo, Israel fue salvado de la mano de Faraón, Egipto, el torturador, Egipto, el violador, Egipto, el que usurpa el patriarcado, Egipto, el que más daño ha hecho a Israel. Nosotros fuimos salvados de la tierra de Egipto. Mis hermanos, esto también nos hace recordar mucho a nosotros. Fuimos salvados del mundo, fuimos salvados del pecado, fuimos salvados de esa cultura pagana que hoy día está siendo exhibida como una cultura que realmente es excelente y perfecta entre nosotros. No. Judas dice, no. Recuerda, fuiste salvados de mano de Faraón. Fuiste salvado de Egipto mismo. Pero no solamente se quiere quedar allí, porque él sabe que dentro de su audiencia hay muchas personas que han sido salvas. Él quiere decir lo siguiente, destruyó después a los que no creyeron. Mis hermanos, ya Judas hace un stop en esa cita de Génesis y se va a Números, y en Números tú consigues allí que está Moisés y están aquellos espías que fueron mandados a la tierra y están todos allí. El pueblo, y llegan estos 10 espías y dicen, es imposible conquistar Canaán. Vamos a ser destruidos en ese lugar. Y hay 2 hombres que se paran firme y fuerte, conocidos como Josué y Caleb, y dicen, no, sí es posible. Si fuimos sacados de Egipto, también es posible para nuestro Dios introducirnos en la tierra de Canaán. Estos hombres comienzan a murmurar y a decir, no estamos de acuerdo con Josué y con Caleb, tampoco estamos de acuerdo con Moisés, no estamos de acuerdo con ustedes. Mis hermanos, comienza el gran conflicto. ¿Y saben lo que hacen? Hacen que Dios se vea obligado a hablar. ¿Y qué es lo que Dios dice? Destruiré a este pueblo murmurador. Inmediatamente Moisés entra en escena y Moisés dice, no, ¿qué dirán los otros pueblos?
que nos sacaste de Egipto y que no lograste cumplir tu objetivo y que quedamos postrados en el desierto. No, no hagas esto. Un buen amigo de Israel. Fíjate, Israel se consigue un buen amigo, pero este buen amigo es rechazado. Y aún así él decide interceder. Y Dios llega y dice, está bien, Moisés, vamos a hacer algo, no vamos a destruir este pueblo, tranquilo, está bien. Pero ojo, van a morir todos de 20 años para arriba. Todos mueren. Sus hijos, la nueva generación va a vivir. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando la generación pasada ya está abusando del Dios que salva, esa generación es muy difícil que se humille ante su Señor y reconozca que han hecho mal. Así que lo que queda es mostrarle a la nueva generación las obras que Dios ha hecho para que ahora ellos se postren ante su Dios, para que crean en su Señor. Y llega Moisés, escucha lo que el Señor ha dicho, y ¿sabe lo que hace ese pueblo? No, 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 no. Moisés le dice, mira, el Señor ha declarado de que ustedes han hecho esto, de que ustedes van a pasar por esto, por esto, por esto, y llegan ellos y dicen, no, nosotros vamos a subir al monte. Ay, Dios mío. Hermanos, el pecado en vez de ser frenado con lo que Dios ha declarado, no, el pecado cuando escucha lo que Dios va a hacer con ellos, lo lleva a engrandecerse mucho más y decir, nosotros vamos a subir al monte. ¿Quiénes podían subir al monte? Moisés. Moisés. Pero ellos ya no, 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 Moisés, ya tú no nos vas a representar. Nosotros queremos hablar directamente con Dios. Van a ese lugar. No va ni Moisés ni el arca de la alianza. Cuando lees la historia de Número, en la alusión que hace Judas, no va Moisés, tampoco va el arca de la alianza como una demostración de que el liderazgo no está apoyando esa mala acción de ese pueblo rebelde. ¿Y qué ocurrió allí? Llegaron los enemigos, llegaron al monte, murieron. Mis hermanos, eso es lo que Judas está mostrándole. A pesar de que Dios ha salvado al pueblo de Israel de Egipto, el mismo Dios los ha conducido a la destrucción. ¿Por qué? Porque abusaron del Dios que salva. No hay una cosa más absurda que aquellos que conocemos el Evangelio, que nos exponemos a las verdades del Evangelio, abusemos del Evangelio. Convierten la gracia de Dios en libertinaje, es lo que Judas está diciendo. Mis queridos hermanos, no se puede permitir que alguna persona que sea creyente, miembro de una iglesia local, siga practicando pecado y pecado y pecado y pecado. ¿Por qué? Porque tú estás abusando en contra de tu Dios. El Dios que salva, le estás diciendo, menosprecio la cruz, menosprecio el sacrificio, te menosprecio a ti, la verdad. Y sabes, nuestro Dios no es un Dios que guarda silencio. Nuestro Dios es un Dios que cuando observa que su pueblo está actuando y accionando de una manera indebida, Él actúa. Mis hermanos, Dios no es un muñeco que un niño tiene que puede utilizar a su antojo. No lo es. Y es muy probable que en esta fecha, en este día, 24 de diciembre, muchos de nuestros familiares vayan a abusar de nuestro Dios. Pero fíjate, si tú comparas el abuso de nuestros familiares incrédulos a este abuso, es un abuso diferente. Porque aquí no dice, fíjate, mis queridos hermanos y amigos, aquí Judas no está haciendo alusión de que Egipto fue destruido, no. Judas no está diciendo que los carros de Faraón fueron destruidos, no. Judas, luego que dice que el pueblo de Israel fue salvado, Judas no le importa la destrucción de Egipto, sino que él se va a Números y dice, el pueblo que fue salvado, ese pueblo al abusar del Dios que salva, es destruido. Y es allí donde el autor de Hebreos dice que muchas veces muchos creen de que realmente han sido salvos y solamente es un destello o iluminación de la salvación. Hermanos, ¿sabes lo que encontramos en el versículo 5? En primer lugar, una gracia escandalosa, una gracia salvadora y en segundo lugar, una gracia común. ¿Qué tipo de gracia tienes tú hoy?
Si es de esa gracia común, déjame decirte entonces que si abusas de Dios, Él te puede destruir. Destruye el alma, la vida, corta, elimina, rae lo que no es suyo. Pero si tú, mi querido hermano, eres consciente de que te has apropiado de una gracia salvadora, de una gracia escandalosa, de una gracia que brilla más fuerte que tu pecado, entonces es hora que renuncies a tu pecado, porque entiende, no puedes seguir jugando con Dios. No abuses de Él. Abusar de Él te va a traer disciplina, porque el autor de Hebreos dice que Él a sus hijos corrige, disciplina, pero a los que no son sus hijos y viven en pecado, esto los tiene por bastardos. ¿Qué clase de persona somos nosotros? ¿Hijos que estamos practicando el pecado y necesitamos ser disciplinados por Dios? ¿O bastardos que como los cerdos nos revolcamos en la inmundicia? ¿Sabes lo que dice Judas? El hombre se autodestruye cuando no quiere creer en su Salvador. Israel tenía todo garantizado, hermanos. Ya había visto absolutamente todo. Había observado esos grandes milagros en Egipto. Habían visto cómo el hombre más rudo del imperio del mundo comienza a doblegarse ante un Dios supremo. Han visto cómo un príncipe se convierte en un libertador. Hermanos, han visto la mano de Dios. Y ese pueblo, en números, se ha olvidado de esas obras que Dios ha hecho a su favor. Hermanos, nunca olvidemos de dónde fuimos sacados. Fuimos sacados de Ur de los Caldeos. Nosotros éramos adoradores de un Dios pagano. Nosotros éramos inmundos, fornicarios. Nosotros éramos personas que practicaban la mentira, el orgullo. Nosotros éramos esa cultura que hoy se está promoviendo como excelencia a nivel mundial. Éramos parte de ella, la promovíamos también. Alguien nos sacó de las tinieblas, de la inmundicia. Alguien nos dijo, síganme. Lo seguimos, andamos por un camino como peregrinos y extranjeros. Y en medio de ese peregrinaje, aún así, abusamos del Dios que salva. Seguimos abusando de un Dios que salva. Esta hermosa repetición que Judas hace acá no es para aterrorizar a los santos, a los llamados y a los guardados, hermanos. No. Estas palabras no son para atemorizarte a ti que estás siendo justificado en Cristo. No, hermano. Tú que has sido lavado y alcanzado por esa sangre preciosa, no es para atemorizarte a ti. Estas palabras que Judas está dando acá es para infundir terror sobre aquellos líderes que han entrado encubiertamente y están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Pero no solamente debemos decir de que a pesar de que Judas escribe a estos falsos hombres y falsos maestros, no quiere decir esto que dentro de nosotros no hayan falsos cristianos. Por eso cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo, debe verificar sus corazones a sí mismo y debe ir al Señor. Así que la primera parte de la autodestrucción del ser humano, de la persona, surge entonces al no creer en el Señor. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte surge al no guardar la dignidad. La autodestrucción surge al no guardar la dignidad. Vamos a leer el versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas ahora le está informando a la iglesia que los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, estos fueron guardados para el juicio del gran día. Y así lo serán también todos aquellos que niegan y que no creen en el Señor, que niegan la verdad. Hermanos, ser guardados para el día final, ser guardados para el gran día,
Para ellos no hubo oportunidad. Y sabes, aquí ahora Judas no está haciendo ninguna alusión al Antiguo Testamento, aunque nosotros podemos recordar Génesis 6. Pero Judas ahora está haciendo alusión es probablemente a un libro apócrifo llamado Enoc, donde Enoc muestra cómo los ángeles dejaron su residencia natural. Quizás nosotros decimos, pero ¿qué enseñanza podemos sacar acá? La misma que Judas ha estado transmitiendo en la primera. La primera es, los que no creen son destruidos. Y en esta es, los que no guardan su vocación o su residencia, los que no guardan aquello que Dios les ha entregado, estos serán reservados para el día del juicio. ¿Qué es lo que Judas está transmitiendo? Judas transmite un mensaje de juicio, de destrucción. Pero ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles hacen lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Abusan del Creador. No del Salvador, porque ellos no tienen un Salvador, pero ellos tienen un Creador. Cuando llegas al libro de Apocalipsis dice que una cuarta parte de las estrellas fueron ¿qué? Fueron arrojadas. Es decir, se desligaron de su habitación natural. No fue poca, sino una cuarta parte de ángeles creados por Dios se rebelaron en contra de Dios. Es decir, dejaron su habitación natural. Ahora, ¿sabes que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado vocaciones? ¿Has descubierto que tienes una vocación como madre, como abuela, como anciana, como hija? Pastor, ingeniero, educador, artista, agricultor. Cuando desprecias la vocación que Dios te da, de una u otra manera también abandonas tu rol. ¿Sabes por qué estos ángeles no brillaron, no dieron gloria a Dios? Por haber dejado la residencia que Dios le había dado. ¿Sabes por qué buscaban su propia gloria? Por eso mismo, porque lo despreciaron, porque abusaron, porque querían algo para ellos. Alguien le ofreció algo mejor. Y aquel que le ofreció algo mejor no pudo darle lo que le ofreció. ¿Sabes por qué? Porque era criatura. ¿Sabes por qué? Porque era inferior a aquel que los formó. Ninguno de nosotros, mis hermanos, olvidemos quiénes somos. Somos criaturas. Es decir, por encima de nosotros hay un creador. No olvidemos que nosotros somos polvo. Es cierto, somos la imagen de Dios, sí, pero no olvides nunca, nunca olvides que estamos al servicio de alguien mayor. Seas pastor, seas diácono, predicador, hermano en la fe, simplemente el que vendes café. No olvides quién eres en Cristo. Solamente en Él eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Él. Fuera de Él no eres nada. Así que mis queridos hermanos, toda criatura que rechaza la verdad será avergonzada en el día final por no guardar su dignidad. ¿Y sabes lo que Judas le está diciendo a su audiencia? Ustedes hombres, pastores y predicadores, líderes de esta iglesia, que han entrado en esta iglesia y han convertido la gracia de Dios en libertinaje, ustedes han abandonado su residencia. Ustedes han abandonado su propósito. Y como han abandonado su morada legítima, como dice la versión de las Américas, Él los ha guardado para el juicio. El Antiguo Testamento dice, ay de los pastores que abusan. Ay de estos que le quitan la lana a sus ovejas. Pero solamente al liderazgo. No. Porque tanto el liderazgo como los que son de una u otra forma apacentados, daremos cuenta al Señor. Cada uno de nosotros, hermanos. Abandonar nuestro propósito es traer destrucción a nuestra alma. ¿Y tú te has preguntado cuál es tu propósito? ¿Te has preguntado cuál es tu propósito en esta vida?
como miembro de iglesia? ¿Te has preguntado cuál es tu propósito aquí al finalizar este año? Tu propósito sigue siendo el mismo. Es el mismo, dar gloria a Dios en lo que haces. Ese es el propósito original del hombre, dar gloria a Dios. Cuando nosotros nos apartamos de ese propósito, entonces no hay remedio. Ahora, ¿están los demonios y los ángeles bajo prisiones y no pueden hacer absolutamente nada? No. En el ministerio de Jesús, según el Evangelio de Marcos, observamos una y otra vez que los únicos que reconocen quién es Jesús no son sus discípulos. De hecho, a sus discípulos se les hizo muy difícil poder entender quién era Él. Pero los que inmediatamente al inicio del Evangelio reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios fueron los demonios. Así que los demonios sí saben muy bien lo que están haciendo. Ellos saben que han abandonado su dignidad. ¿Por qué? Porque estuvieron muy cerca del Salvador, muy cerca del Creador. ¿Qué ocurre? Constantemente personas se están exponiendo cada domingo y cada día al Señor a su palabra y al Evangelio. Las personas saben lo que están haciendo. Mi querido hermano, tú sabes lo que estás haciendo hoy. ¿Por qué? Tú sabes que el pecado es pecado porque lo has escuchado una y otra vez cada domingo en el día del Señor. Y aún así, ¿sigues abusando de Dios? ¿Sigues abusando de ese Dios que salva? ¿No te das cuenta que lo que estás haciendo es destruir tu propia vida? ¿Cómo hacer para que entiendas de que las acciones y las obras que hoy estás haciendo te están destruyendo? ¿Cómo sacudir tu corazón o sacudir tu vida? ¿Cómo hacer para hacerte reflexionar? La única forma es exponerte una y otra vez al Evangelio. No hay otra manera, hermano. Una y otra vez al Evangelio. Si tú eres de esas personas, mi querido hermano, que hoy estás pasando por una situación difícil y estás luchando con el pecado y has caído una y otra vez, ¿sabes qué necesitas? Una iglesia local. Necesitas la iglesia. Necesitas a hermanos. Necesitas orar. Necesitas la escritura. Pero ¿es eso? ¿No hay algo más? No. El Evangelio, la iglesia, los hermanos te pueden conducir a lo eterno. Te pueden mostrar tu pecado. ¿Sabes lo que está haciendo Judas, hermano? ¿Sabes lo que está haciendo Judas? Judas está llevando a estas falsas personas, en este caso, a estos falsos hombres, los está llevando al Evangelio. A un Evangelio no de amor, a un Evangelio no de bondad, a un Evangelio no de salvación, a un Evangelio de juicio, a un Evangelio de retribución, a un Evangelio que no descansa y consumió al Hijo en la cruz. Está mostrando que cada uno de nosotros hoy tiene la oportunidad que los ángeles y que los demonios no tuvieron y nunca tendrán. Pero ahí estás tú y ahí estoy yo. Y estamos viendo cómo alguien fue a ese lugar. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una oportunidad. Por lo tanto, cuando no estamos satisfechos con algo que Dios nos ha dado y lo abandonamos, ¿sabes? Somos indignos. Somos indignos ante Él. Esto fue lo que ocurrió con nuestros primeros padres en el huerto de Edén. Adán y Eva fueron colocados en ese hermoso huerto para obedecer en todo al Señor. Y escucharon una mejor oferta, aceptaron la oferta y se convirtieron en indignos. Abusaron de la gracia de Dios y fueron expulsados del huerto. Abusar, hermanos, abusar del Dios que salva, incluso cuando eres ya justificado por Cristo y por su sangre, no te exime de las consecuencias.
Tú puedes profesar una fe evangélica, pero si abusas de Él te va a disciplinar. No veamos el pecado como algo ligero. Cada vez que nosotros practicamos el pecado, ¿sabes lo que estamos haciendo? Lo estamos crucificando a Él. No estamos burlando de Él. Estamos allí diciéndole a Él, baja de esa cruz, que mira cómo el pecado vive en mí. Es lo peor que nosotros podemos hacer. Lo peor. Pero alguien tomó nuestro lugar. Y fue de esa manera como los indignos ahora recuperaron su dignidad en Cristo. Si lo que hoy hay acá son ex indignos, si lo que hoy está acá, gracias a la obra de Cristo, son personas que antes abusaban del Dios que salva, y hoy estamos acá siendo dignos delante de nuestro Señor, que solamente por su gracia. Ninguno de nosotros lo merecemos. Y esto es lo que debe llevarnos a la reflexión como creyentes. Esto debe llevarnos a nosotros a meditar mucho y decir, Señor, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Cuántas de esas resoluciones que hice este año he cumplido? ¿Cuáles son las nuevas resoluciones que preparas para el año que viene? Te queda una semana. Una semana. No puedes seguir con el mismo estilo de vida, mi querido hermano. Ya basta. Necesitas hacer cambios y tus cambios son diferentes al cambio que el otro hermano necesita hacer, pero necesitas hacer resoluciones inmediatas que te acerquen cada día más al Evangelio. Así que la autodestrucción, en primer lugar, surge cuando no crees en el Señor. La autodestrucción surge, en segundo lugar, al no guardar la dignidad, la excelencia, la pureza, la santidad. Y en tercer lugar, la autodestrucción surge como un ejemplo para otros. Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. En esta última parte, Judas muestra a su audiencia que la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra fue lo que trajo destrucción por fuego. Primer pecado de Génesis y de Número, ¿cuál fue? Murmurar, ir en contra de Dios. Es decir, no creyeron que Dios le podía entregar Canaán. Primer pecado. Segundo pecado, ángeles caídos. ¿Cuál fue? Su orgullo, querer ser como Dios. ¿Y fueron qué? Desterrados. Tercer pecado, ¿cuál? Inmoralidad sexual. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. La gran pregunta es, ¿por qué Judas muestra esta clase de pecados? Aunque no hay algo con que podamos corroborar en la epístola que estos pecados eran practicados entre los líderes, es muy probable que así sea. Es muy probable que allí en esa iglesia había murmuración, orgullo y también la inmoralidad sexual, con otros vicios desenfrenados. Pero ¿qué es lo que hay entre estos pecados diferentes? ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es esto que los enlaza? ¿Qué es esto que realmente se puede decir que Judas desea mostrar? Que la murmuración trae destrucción, que el orgullo trae que, según el versículo 6, trae juicio para el gran día, y la inmoralidad sexual, según el versículo 7, trae castigo, el fuego eterno. Entonces la similitud que hay entre los tres ejemplos del Antiguo Testamento que Judas desea mostrar acá es que aquellos que abusan del Dios que salva son destruidos por él. Sodoma y Gomorra no siempre fue así. Porque si te das cuenta, Abraham y Lot
llegan a un acuerdo porque tenían muchos ganados y muchos siervos, y para que no hubiese discusión entre ellos, de manera muy sabia para resguardar su amistad, ellos decían separarse. Lot ve una llanura hermosa, muy próspera, y decide ir hacia ese lugar, y Abraham se va a otro lugar. Si te das cuenta, acá dice, Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas fueron destruidas. Es muy probable que en ese momento, cuando Lot se traslada a ese lugar, no había un pecado tan fuerte así. Pero luego vemos cómo esto se propaga. Judas no quiere mostrar el inicio de la llegada de Lot, él no desea hacer eso. Y es aquí donde Judas utiliza casi un capítulo completo. Casi un capítulo completo. Judas hace alusión casi de un capítulo completo para mostrar una verdad. ¿Y qué es lo que pasa allí? Van unos ángeles, llegan allí a la casa, Lot le invita a pasar, ellos no quieren pasar, quieren dormir en la calle. Lot sabe muy bien cómo está la ciudad y cómo está todo eso, decide que entren, no quieren, pero al final entran, están allí, llegan las personas, los vecinos de ese lugar, airados, que los saquen a estos hombres. Lot propone sacar a sus hijas y ellos dicen, ajá, ¿y quién es Lot? ¿Acaso él es juez para que nos diga qué hacer a nosotros? No, ahora te haremos más daño a ti y también a ellos. Aquí vamos a abusar de todo. Imagínate la maldad como está allí. Hermanos, ¿qué es lo que quiere mostrar Judas cuando hace alusión de esto? Está mostrando que esos hombres querían abusar sexualmente de estos ángeles. Y ya no solamente quieren abusar sexualmente de los ángeles, sino que están diciendo, y vamos a abusar sexualmente de ti también, de tus hijas y de todos. Y es allí donde de repente llegan los ángeles, jalan a Lot, entran, cierran, todos quedan cegados y son guardados. ¿Cuál es el pecado? Inmoralidad sexual. Hasta ahí queda. Pero si usted sigue leyendo en Génesis, tú te vas a dar cuenta que cuando estos llegan y salen de allí, que salen con sus hijas, que su esposa se convierte en sal y siguen andando y llegan a un lugar, sus hijas cometen el mismo pecado que en Sodoma y Gomorra se estaba practicando. Abusan de su padre sexualmente. Y de allí es donde salen esos pueblos enemigos de Israel. La cultura pagana entonces se puede transmitir si nosotros no estamos pendientes de lo que está ocurriendo. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque las malas costumbres de uno también se pueden transmitir al otro. Judas le está diciendo a los hermanos, dentro de nosotros hay gente que está causando daño y que no debe ser imitada. Y sabes, no solamente que no debe ser imitada y ya, no deben ser imitadas como un ejemplo. Está Sodoma y Gomorra. Porque aquellos que hacen esto serán exhibidos. A mí me gusta mucho la versión de la Biblia de las Américas porque dice, son exhibidos, mostrados como un trofeo, como ejemplo. Judas está diciéndole a los hermanos, Sodoma y Gomorra, su destrucción por fuego, el Señor las exhibe al mundo y a la iglesia como un ejemplo de lo que Él va a hacer en el futuro con aquellos que no creen en la verdad, con aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué está diciendo Judas? Dios destruirá el alma de los que abusan de Él, sus vidas. Este último ejemplo, entonces, sigue estando impregnado de un juicio destructivo que ha estado desarrollando Judas para mostrar el resultado final de aquellos que abusan de Dios. El castigo de fuego eterno, la destrucción, ser reservados en el día de la ira. Todas estas cosas también lo va a experimentar el pecador. ¿Sabes por qué? Por su rechazo a Dios
y por practicar la fornicación como los vecinos de Lot. No hay una cosa más aterradora, horrible, que conocer a Cristo y practicar el pecado de la inmoralidad sexual. Eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Y sabes lo que está diciendo Judas acá? Dios va a destruir a esa gente. Pero hay algo que Judas no quiere que olvidemos desde el versículo 5. Pero Dios ha salvado de Egipto a su pueblo. ¿Qué es Egipto? Dios ha salvado de la fornicación y de la inmoralidad sexual y de los prejuicios. Dios ha salvado del mundo a su pueblo. Dios nos ha sacado de esa vana manera de vivir, hermanos. El apóstol Pablo dice que nosotros en nuestra vida pasada y antigua éramos fornicarios, homosexuales, practicábamos lascivia, orgía, éramos mentirosos, murmuradores, pero que ahora en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que practican tales cosas, dice Pablo, no heredan el reino de Dios. Pero luego de eso te dice a ti, pero nosotros éramos esto. Nosotros practicábamos esto, nosotros estábamos en esto y Él tuvo misericordia de esto. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi querido hermano, si estás en Cristo Jesús, deja de practicar esta clase de pecados. Porque es imposible de que uno que está en Cristo practique los pecados que llevaron a la muerte a Cristo. Eso es abusar del Dios que salva. Eso es abusar del Dios que salva. ¿Sabes lo que Judas le está diciendo a la iglesia hoy? Judas le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen la llave particular para aplicar disciplina eclesial y de esa manera guardar la pureza de la iglesia y la vida de ese pecador. Hermanos, hay momentos donde tenemos que mostrarle a la persona, mira lo que estás haciendo está mal, para que no continúe ahí. Porque si dejamos que continúe allí, se está autodestruyendo a sí mismo y no podemos permitir que el hombre se autodestruya. Nuestra familia, ¿cuántos de nosotros no tenemos amigos, primos, vecinos, homosexuales, brujos, corruptos, mentirosos, engañadores, traidores, amantes de la mentira? ¿Cuántos no tenemos eso? Hoy, esta noche, nos vamos a reunir con muchos de ellos. Mostrarle que ese Dios encarnado también es el Dios que ha muerto y es el Dios resucitado y es el Dios glorificado. Le traerá esperanza a su alma, porque no solamente recordará un nacimiento, sino también una muerte y resurrección a nuestro favor. Cristo no solo nos salva, sino que Él nos guarda de la ira venidera. Pero también Él guarda a los que no creyeron en Él para el juicio y castigo eterno. Esto es conocer a Dios a través de su justicia. Por lo tanto, rechazar la verdad es ser destruidos por la eternidad. Rechazas la verdad, serás destruido por la eternidad. Así que quisiera terminar con dos implicaciones. En primer lugar, querido hermano, cuando eres salvado, también eres sacado de la destrucción. Por lo tanto, no abuses de Dios. Recuerda, eres salvado, sí, pero también eres sacado de la ira, así que no abuses de este Dios que puede condenar al hombre. Mi querido amigo, exponerte a las verdades del Evangelio no te exime de la destrucción. El estar aquí y escuchar acerca de un Dios que destruye las verdades del Evangelio no te va a eximir de ser destruido. Tú necesitas aferrarte a Cristo, quien es el Salvador. Él ha llevado lo que tú mereces, así que apropiarte de Él es lo mejor que te puede pasar. Y querido niño, tú que estás hoy acá,
Hay algunas palabras que quisiera dejarte a ti. La obediencia para Dios es fundamental. Obedecer a tu papá, a tu mamá, obedecer a las personas mayores, obedecer a otros, es fundamental. Dios lo aprecia. Hacer lo contrario es lo peor que puede ocurrir. Cuando desobedecemos, niños, ¿sabes lo que hacemos? Que Dios actúe con una mano dura. Y es lo peor. Así que ninguno de nosotros, ni los niños, ni los ancianos, ni hermanos, ni amigos, deseamos que Dios actúe para con nosotros con una mano dura. ¿Por qué? Porque ya Él ha actuado con su mano dura a la persona de Cristo.